Vamos a continuar nuestro estudio de fundamentos. Estamos estudiando el tema de la seguridad de la salvación. Hoy vamos a ver la parte 2. Esta segunda parte se llama verdadera seguridad. Y bueno, ya que el domingo pasado analizamos la falsa seguridad, hoy debemos analizar la verdadera. Así como demostramos que bíblicamente hay una falsa seguridad, Jesús lo enseñó, personas que están totalmente seguras de que son salvas y al mismo tiempo no lo son. Bueno, también la Biblia afirma que hay una verdadera seguridad. Entonces, estas personas que vimos el domingo pasado, que aseguran conocer a Dios, pero Jesús les dice que no los conoce, estas personas que tienen bajo ciertas premisas o razones, han llegado a cierta seguridad para decir que son salvos, vimos que sus seguridades son falsas, ¿verdad? Sus bases y sus premisas son equivocadas. Y analizamos 3 causas principales que pueden llevar a alguien a tener una falsa seguridad. Hablamos del universalismo, la idea de que todos vamos a ir al cielo tarde o temprano porque Dios es bueno. Hablamos del legalismo, el pensar que porque obedecemos y hacemos las cosas que debemos hacer, por eso nos vamos a salvar. Y el tercero era el sacerdotalismo o la iglesia. Hay quienes piensan que porque están en una iglesia, porque son miembros, porque sirven, por eso se van a salvar. Y lo que vimos es que ninguna de estas 3 cosas salva a nadie, ¿verdad? Entonces, ya sea que alguien esté seguro o no, si está basado en alguna de estas cosas, podemos asegurar con certeza que su salvación es falsa, su seguridad también es falsa. Entonces, hoy vamos a hacernos la pregunta: ¿cómo podemos saber si la seguridad que tenemos es verdadera? ¿Cómo obtenemos una verdadera seguridad? Y antes de empezar a estudiar esta pregunta, vamos a orar así como estamos. Señor, queremos poner este tiempo en tus manos. Tú tienes control de todas las cosas y estamos conscientes de ello. Por eso te pedimos que en este tiempo que vamos a dedicar para estudiar, tú nos hables conforme a tu palabra. Que nos permitas entender, nos permitas avanzar, nos permitas llegar a un punto en el que podamos tener certeza de lo que tú nos has prometido. No porque confiamos en nosotros, sino porque confiamos en ti, Señor. Enséñanos a entender en qué consiste la verdadera seguridad de la salvación que gratuitamente has regalado. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿cómo podemos obtener verdadera seguridad? Antes de empezar a responder la pregunta, quiero separar en 4 grupos a las personas de acuerdo a lo que piensan de la salvación en cuanto a la seguridad que pueden tener. Hablar de los que son salvos y los que no son salvos. El domingo pasado hablamos de los que no son salvos pero creen que sí, ¿verdad? Así que voy a apoyarme en el pizarrón para poder hacer estas categorías e ir viendo poco a poco cómo podemos obtener una verdadera seguridad. Y voy a separarlos primero en los que no son salvos y los que sí son salvos. Los que no son salvos podemos dividirlo en 2 grupos. Aquellos que no son salvos y no lo saben. No son salvos, no lo saben. Los que no son salvos y lo saben. Y por este lado igual, los que son salvos pero no lo saben, y los que son salvos y lo saben. Quisiera ver cómo los que estamos el día de hoy, cómo nos ubicamos en estos 4 puntos. Así que por favor, levante la mano el que no es salvo y no lo sabe. Es decir, tienes una seguridad de tu salvación falsa. Estos son los que hablamos el domingo pasado. No son salvos, pero no saben que no son salvos. Es decir, piensan que sí son salvos. Creen que son salvos, pero no lo son. Si yo pregunto quién piensa así, pues nadie va a levantar la mano, porque aunque estés bien seguro que sí, nunca vas a reconocer que no eres salvo. En eso consiste el problema de estos. Pero, ¿cuántos no son salvos y lo saben?
¿Has conocido a alguien que no es salvo y sabe que no es salvo? Bueno, podemos hablar de dos categorías. Aquellos ateos, incrédulos, que consideran que todo lo que existe en el universo es material, les llamamos materialistas. Ellos no creen que haya un creador, no creen que haya una mente divina. Así que ellos, si tú les preguntas, oye, ¿eres salvo? Te van a decir, no. ¿Tienes duda de si eres salvo? Claro que no soy salvo. No soy salvo y estoy seguro de que no lo soy, porque no creen en eso, ¿verdad? Pero hay otro subgrupo ahí, aquellos que saben que hay un Dios y aún así saben que no son salvos. Es decir, saben lo que la Biblia enseña, pero han decidido desobedecerla. Yo he conocido muchos en esa categoría. Personas que alguna vez profesaron el cristianismo y luego se apartaron. Y saben de Biblia, y saben que hay un Dios, pero no les importa. Ellos viven como ellos quieren. Saben que no son salvos. Ellos no dudan de su salvación. Ellos no creen ser salvados. No, saben que no son salvos. No tienen dudas al respecto y no les importa. Y de hecho la Biblia nos habla de ellos en Romanos 1, versículo 28 al 32. Dice además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental, para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres. Son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Ahora, toda esta descripción no crees que está sentado en una sola persona. Está describiendo las características de todos aquellos que saben que hay un Dios, que saben que lo que hacen está mal y sin embargo lo hacen porque así les gusta hacer. En nuestra cultura hay mucho de esto. Personas que se jactan de adulterio, personas que se jactan de tener más de una mujer, personas que se jactan de tener más de una familia. Se sienten orgullosos de eso y aprueban a los que hacen lo mismo. Es común. Pero bueno, para efecto de lo que estamos hablando, ayer hablamos de ellos, ¿verdad? De estos no necesitamos hablar. Donde está nuestro enfoque es en estos, ¿verdad? Son salvos los dos, pero unos lo saben y otros no. Ahora, este tercer grupo, los que son salvos y no lo saben. ¿Has conocido a alguien de ese grupo? ¿Pudiese ser alguien salvado, regenerado y al mismo tiempo no saberlo? Por muchos años yo pensé que eso era imposible. ¿Cómo puede ser que Dios te haya hecho una nueva criatura y no lo sepas? No podía comprenderlo. Hasta que conocí a personas que nacieron en familias cristianas. ¿Verdad? Cualquiera de nosotros, o bueno, creo yo, por lo que conozco de muchos de aquí, cualquiera de nosotros puede señalar con cierto grado de exactitud el día en que naciste de nuevo. 6 de octubre del 96, alrededor de las 10 de la mañana, Dios me hizo nacer de nuevo. Para mí es muy claro, muy clarísimo, un antes y un después. Para muchos también es muy claro en su vida un antes y un después. No nada más para el que lo vivió, para los que me conocían. Ya no eres el mismo, algo te pasó, algo te hicieron ahí en la secta a la que vas, me dijeron. Ya te lavaron el cerebro. Así que no nada más a mí me consta que nací de nuevo, sino que los que me conocían también atestiguaban que había nacido de nuevo, porque ya no era el mismo. Pero ¿podría alguien haber nacido de nuevo y no detectar que nació de nuevo? Es decir, ¿puede que alguien en su vida no tenga la referencia de un antes y un después de Cristo? Sí, claro que los hay. Y empecé a comprenderlo cada vez mejor con mis propios hijos, ¿verdad? Yo conocí a Dios, Dios me encontró a mí cuando yo tenía 19 años de edad. Jamás había caminado en el cristianismo. Jamás había estudiado la Biblia como se debe de estudiar, ¿verdad? Yo estuve en un colegio salesiano de monjas y siempre, todos los lunes, estudiábamos, pero nunca como debemos de hacerlo. Entonces,
Cuando dices, a ver, ¿qué pasa con las personas que han nacido en una familia cristiana y desde que tienen conciencia de sí mismos han estado viviendo en el cristianismo? Desde niños pequeños han sido instruidos en la Biblia. Se saben las historias, mínimo las clásicas, David, Sansón, María y José. Se saben lo esencial, siempre han estado caminando en el cristianismo. Para ellos, ¿sería claro un antes y un después en su vida? Pues no, se vuelve complejo. ¿Cuándo naciste de nuevo? ¿Quién sabe? ¿Ya naciste de nuevo? No lo sé. ¿Cómo es que no lo sabes? Siempre he vivido la vida cristiana. Siempre fui instruido en las cosas de Dios. No veo un antes y un después en mi vida, ¿verdad? Así que dentro de los que son salvos y no lo saben, hacemos dos subdivisiones. Aquellos que siempre han estado en el cristianismo y no pueden encontrar un antes y un después. Pero hay otro grupo que realmente han sido salvados, pero no lo saben, a pesar de que tienen un antes y un después de Cristo. Y es aquí donde quiero empezar a analizar con detalle. Porque bíblicamente vimos el domingo pasado que Pedro hacía una instrucción, ¿verdad? Debemos asegurarnos del llamado. Así que los que están en este grupo, de los que son salvos y no lo son, hay muchos de ellos en el contexto actual de nuestra sociedad, en el cristianismo de nuestra ciudad, de nuestro estado, incluso de nuestro país. Hay muchas personas que son salvas, que han nacido de nuevo, pero que no lo saben o lo dudan. Y lo sé con exactitud porque yo estuve poco más de 13 años en ese grupo. Comenté algo brevemente el domingo pasado. Yo veía la salvación como algo que debíamos alcanzar en el futuro, ¿verdad? No es algo ya hecho, es algo que se tiene que lograr. A mí me enseñaron así, recién vienes al cristianismo, a mí me enseñaron, Hernán, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Así que haz esta oración y vas a ser salvo. Lo primero que me dijeron es, hay garantía que si haces esta oración te salvas. Ok, hago la oración, digo, ¿ya soy salvo? Sí. Pero ahora, si no perseveras hasta el fin, la pierdes. Curiosamente no me dicen antes para que yo tome la decisión si le entro o no. Me dicen, es seguro, haz esta oración y te salvas. Hice la oración y me dijeron, hay fiesta en el cielo. Dije, qué felicidad. Pero poco días después te dicen, pero no la tengas tan segura. Porque si no te portas bien hasta el final de tus días, hasta el último momento de tu vida, no te salvas. Pues no, que ya me había salvado. No es tan fácil. Jesús dijo que la puerta es estrecha, el camino muy angosto. Entonces, ¿qué pasa si viví bien? Imagínate que me abro los 90 años y yo pensaba, y así me enseñaron, ¿qué pasa si viví 89 años, 364 días y en el día en que me tocaba morir, pequé? ¿Sí? Te pierdes. ¿Por qué? Porque ese pecado no fue confesado. ¿Qué pasa si ibas llamando por teléfono, de repente el teléfono te da una descarga y te salió una maldición? Y en ese te atropellan y te mueres. Te pierdes. ¿Por qué? Porque ese pecado no fue confesado. Moriste en pecado. Así que, ¿quién se va a salvar? ¿Quién puede tener certeza de que se va a salvar? Yo no. ¿Por qué? Porque me conozco. Porque sé lo débil que soy. Es decir, yo estaba consciente de todas mis debilidades y de las caídas de muchos que yo consideraba personas sabias, personas maduras, personas que yo consideré como ejemplos en el cristianismo, verlos caer en adulterio, verlos caer en fornicación, verlos acusados de robo. Eran cosas muy vergonzosas y decía, si a ellos les pasa eso, ¿qué no me puede pasar a mí? Así que, si tú me preguntaras, ¿eres salvo? Yo te podría decir, bueno, si me muero hoy, sí. Mañana, quién sabe. Me voy a esforzar, ¿verdad?
pero yo no sé qué voy a hacer dentro de 5 o 10 años. Yo no sé dónde voy a estar. Si esas personas son capaces de hacer lo que hicieron y saben mucho más que yo y tenían mucha más experiencia que yo no puedo asegurar que yo me voy a mantener fiel. Entonces, cada vez que pecabas, tenías que correr rápido a pedir perdón, no sea que Dios te rechace. El problema es que no siempre tenía ganas de pedir perdón. No sé si te ha pasado alguna vez. Pecas y lo disfrutas. Perdón, ¿por qué? Todavía no me canso, después pido perdón. Y luego empieza, ¿y qué tal si Dios ya te rechazó? Como a Saúl. Y nos enseñaban mucho de Saúl. Saúl ya era rey. Y Dios lo desechó. ¿No te habrá desechado a ti? Decía, Santo Padre, clavos de la cruz. Tengo que ir a ponerme a cuentas con Dios. Perdóname, Señor, por todo lo que hice. No me vayas a rechazar. Así que, depende del día que me preguntaras, podría decirte con cierto grado de certeza que si me moría en ese momento sí me salvaba. Pero bajo ninguna circunstancia podría pensar que yo tenía la salvación como algo asegurado, porque sé que cometo muchos errores. Yo sé que muchos cristianos piensan así. Están conscientes de sus debilidades, están conscientes de sus defectos, y por eso considerarían arrogante que alguien diga, yo confío en que me voy a salvar. Es como si ni siquiera tienes control de ti mismo. ¿Cómo puedes asegurar qué arrogancia se requiere para que digas que te vas a mantener fiel siempre? No, al contrario, más vale dudar para poder cuidar tu salvación. Que tienes que cuidar tu salvación con temor y temblor. Es algo que da miedo, no te vayas a perder. Entonces, por eso entiendo perfectamente los que están ahí. Una cosa es que tú hayas nacido en el cristianismo y no encuentres un antes y un después. Y otra cosa es que tú digas, bueno, yo sé que Dios hizo algo en mí, pero no sé si lo va a terminar. No sé si voy a terminar la carrera. No sé si voy a preservar la fe. No sé si realmente estoy seguro de ser salvo o no. Entonces debemos hacer una distinción. Yo no quiero que piensen que si alguien no tiene seguridad, entonces no es salvo, porque eso no es correcto. Hay que hacer la distinción entre fe y seguridad, que son cosas distintas, ¿verdad? ¿Se puede tener fe verdadera y al mismo tiempo no tener seguridad de esa fe? Claro, claro que sí. Quiero ilustrarte un ejemplo de cómo es que alguien puede tener fe salvadora y al mismo tiempo no tener seguridad en la salvación. Alguien que tiene algo pero duda de lo que tiene. Por ejemplo, imagínate que eres un niño huérfano y desde que recuerdas has estado en un orfanato. Como todos los niños en un orfanato sueñan con que llegue el día en que alguien te adopte. Un día ves entrar a una pareja y después de hablar con el encargado pasan a conocer los niños. Sabes que eso se hace, ¿verdad? Pasan y ven a todos los niños y es triste porque todos los niños saben que esa pareja va a escoger a uno entre ellos. Tú eres uno de los niños que están ahí anhelando que llegue el día que te adopten. Sabes que la pareja va a buscar a simple vista qué niño les gusta más, así que te esfuerzas por aparentar ser un buen niño. Te acomodas bien el cabello, te fajas bien la camisa, te pones derechito, muy sonriente, y ves que la pareja pasa y ve muchos niños y luego se va. Escogieron a uno, pero no sabes a quién. Resulta, tú no sabes, pero resulta que te eligieron a ti. De entre todos los niños que había, te escogieron a ti. Así que el encargado se acerca y te dice, próximamente te vas a ir de aquí porque te adoptaron. Ahora te pones muy contento. Imagínate la felicidad de un niño huérfano que sabe que lo van a adoptar. Pero la pregunta es, ¿por qué a mí? Ahora, recuerda que yo te dije que te esforzaste por parecer un buen niño. Te peinaste, te fajaste, pusiste derecho, sonriente. Eso pudo haber sido el factor por el cual te eligieron. Pero tú sabes que es falso. Tú sabes que realmente no eres el mejor niño del orfanato, ¿verdad?
Así que, ¿qué pasaría si se dieran cuenta de que no eres el niño que ellos creen que eres? Llega el día en que vienen por ti, te llevan a su hogar. Después de estar un tiempo con ellos, empiezas a tener una crisis interna. Tengo que portarme bien siempre. Tengo que hacer las cosas siempre bien, porque si no se van a dar cuenta que no soy tan buen niño. Quizás cuando se den cuenta, me rechacen y me devuelvan al orfanato. Así que cada día que pasas, te esfuerzas en no cometer errores, porque cuando te equivocas piensas, quizás me van a regresar. Quizás se van a arrepentir, porque ellos buscaban a un niño bueno y no siempre puedo serlo. Eres su hijo. La diferencia es que unos no saben por qué. No saben por qué ellos han llegado a conclusiones que no son las que realmente sucedieron, porque resulta que es imposible que tú analices la vida de un niño como para escogerlo si lo quieres o no. Normalmente las adopciones son por gracia, ¿verdad? Por puro amor y misericordia. Pero la pregunta es, ¿sabe el niño qué es la gracia? ¿Sabe el niño que fue elegido no por méritos suyos, sino por pura misericordia? Eso hace una distinción muy importante. Porque el que no sabe que él ha sido elegido por gracia, todos los días de su vida va a tener la angustia de que si se equivoca, la cantidad de veces suficientes como para fastidiar o terminar la paciencia de quienes lo adoptaron, es probable que lo regresen. Ahora, a mí me parece muy cruel que haya personas que te enseñen así. Decirle, ¿sabes qué? Te tengo excelentes noticias, te adoptaron. ¡Qué bueno! Pero te tengo malas noticias. Puedes fastidiar a los papás y pueden regresarte al orfanato. Ahora, si sabes que no eres el mejor niño, ¿cómo vas a vivir tu vida? A pesar de que fuiste adoptado, ¿cómo vas a vivir tu vida en esa casa, en esa familia? ¿Vas a disfrutar del amor de tus padres o vas a estar luchando siempre por merecer el amor de tus padres? ¿Me explico? Así que los dos grupos de personas entre los que son salvos, no vamos a juzgar si son salvos o no, dependiendo de si se sienten seguros o no. No. Estamos dando por hecho que son salvos en ambos casos. La pregunta es si tú estás seguro o no. ¿Ok? El domingo pasado vimos los que están seguros pero no son salvos. Hoy vamos a hablar de los que son salvos y además están seguros. ¿Cómo es que están seguros? ¿Cómo es que hay otros que son salvos efectivamente y no tienen ninguna seguridad? Así que vamos a ver unas diferencias bíblicas entre fe y seguridad. Por ejemplo, fe es aquella mujer que se acercó a Jesús y tocó su manto. Vamos a Marcos 5, 25 al 34. Dice, había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Pensaba, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento, también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder, así que se volvió hacia la gente y preguntó, ¿quién me ha tocado la ropa? ¿Ves que te apretuja la gente?, le contestaron sus discípulos, y aún así preguntas, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies le confesó toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Ahora notemos, esta mujer tiene fe, pero ¿tiene seguridad? Tiene fe, porque dijo, si al menos tocase el manto. ¿Cómo llegó a esa conclusión? Había escuchado hablar de Jesús. Tiene una enfermedad que los médicos no pueden curar y que se ha pasado su vida tratando de curar y no hay forma. Pero llega a la conclusión, tiene fe suficiente para decir, él, aunque no me mire, aunque no me hable, si tan solo toco su manto, me va a sanar.
Y sucede. Y cuando pregunta Jesús, ¿quién me ha tocado? Esta mujer no resiste la presión, porque primero no dijo nada, ¿verdad? Sus discípulos le dicen, Jesús, todos te están apretujando. ¿Cómo que quién ha tocado tu ropa? Y ella, temblorosa, tiene que confesar lo que hizo. Tiene fe, pero no tiene seguridad. Ahora vamos a un caso de seguridad. Hechos 7, 54 al 60. Dice, al oír esto, rechinando los dientes, montaron en cólera contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Veo el cielo abierto, exclamó, y el Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él. Lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. Ahora, ¿Esteban tenía seguridad? Claro, lo están asesinando a pedradas. Y él dice, Jesús, a quien vio en una visión, le dice, recibe mi espíritu. No dijo, perdóname todos mis pecados antes de que me muera para que me pueda ir contigo. No. Dijo, recibe mi espíritu y no les tomes en cuenta el pecado a estos. Una cosa es la fe, otra cosa es la seguridad. Otro ejemplo, fe es el ladrón en la cruz diciéndole a Jesús, acuérdate de mí. Lucas 23, 39 al 42. Uno de los criminales ahí colgados empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió. Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena. En nuestro caso el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Eso es fe, ¿verdad? Eso es fe. Pero vamos a 2 de Timoteo 1 al 12. Por este motivo padezco estos sufrimientos, pero no me avergüenzo porque sé en quién he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. Fíjate bien, el ladrón en la cruz dice, Señor Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Está sufriendo, pero le pide que se acuerde de él. Es un ruego, es una súplica. En cambio, Pablo está sufriendo y ¿qué dice él? Sé en quién he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. Pablo, además de fe, tiene seguridad. Un ejemplo más, la fe del hombre que tenía un hijo endemoniado. Marcos 9, 20 al 24. Dice así que se lo llevaron. Tan pronto como vio a Jesús, el espíritu sacudió de tal modo al muchacho que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajos. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto? Le preguntó Jesús al padre. Desde que era niño, contestó. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayúdame en mi poca fe. Su hijo fue sanado. Tuvo fe suficiente, ¿verdad? Pero no tenía seguridad. Ayúdame en mi poca fe. Si puedes hacer algo, ayúdanos. Ahora vamos a la seguridad de Job. Job 19, versículo 25 al 27. Dice, en medio de su aflicción, yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Y cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. Yo mismo espero verlo. Espero ser yo quien lo vea y no otro. Este anhelo me consume las entrañas. Así que Job también tenía fe, pero además, seguridad. Entonces, la falta de seguridad no significa ausencia de fe, ¿verdad? Puedes tener fe y carecer de seguridad. La diferencia entre estos dos grupos simplemente es la conclusión a la que has llegado en base a lo que te ha pasado. Algunos han concluido en base a su propia experiencia que no pueden tener certeza.
Y hay otros que han concluido no conforme a su propia experiencia, sino conforme a la Escritura. Han concluido conforme a la Escritura que su salvación no está en juego. Esa es, creo yo, la diferencia fundamental. Que aquellos que son salvos, pero no están seguros, han construido su teología partiendo de su experiencia. Lo que saben de Dios lo han determinado en base a su experiencia. Pero aquellos que son salvos y están seguros de su salvación, no han usado su experiencia para llegar a una conclusión, sino lo que la Escritura enseña. ¿Me explico? Así que, en pocas palabras, podríamos decir que para que alguien se quede en este grupo, tiene que desconocer las razones de su elección. Pero el momento en que las conozca y las comprenda bíblicamente hablando, ya no va a poder permanecer aquí, sino que tendría necesariamente que pasar al otro grupo. Es decir, es cuestión de tu teología. ¿Qué es lo que sabes de Dios? ¿Qué has aprendido de Dios? ¿Y de dónde sacaste ese conocimiento? Por eso yo expliqué, yo estaba en ese grupo y yo en mi experiencia había concluido de esa forma. Por lo que yo vi y por lo mal que me enseñaron, llegué a la conclusión, yo, por lo que yo vivo, por lo que yo hago, por lo que he visto que otros hacen, es imposible que yo pueda estar seguro de que me voy a salvar. Porque la evidencia me dice que no puedo conmigo mismo. Hay días que sí, hay días que no. Hay días que digo, Dios, llévame ya. Y así me voy bien. Y no sé si alguna vez le rogaste a Dios que no viniera. A mí me enseñaban, tú tienes que rogarle a Jesús que ya venga. Los días que andaba bien, con mucho gusto, Señor, ven ya. Ya, ahorita ya, no después, ya. Pensando en mí, en que era mi momento ideal según yo. Y había días en que pecaba en algo que yo consideraba grave. Y Señor, no vengas todavía. No, todavía no. Ven mañana. O ven cuando yo cambie. Pero fíjate qué forma tan egoísta de pedir, ¿verdad? Porque si me siento bien, le digo, ven ya, y me valen los demás. Es como cuando le tomas una foto a tu grupo de amigos y la subes a Facebook. Tomaste como 5, pero si tú eres el que la sube, ¿en qué te basaste para subirla? En cómo sales tú, ¿verdad? Y da mucha risa ver que todos salen bien raros, pero el que subió la foto sale muy bien, ¿verdad? Y dices, bueno, ese es el mismo egoísmo a decir, Señor, ven ya, porque ahorita ando bien, no me importan los demás. Ven ya, hoy me siento bien. El problema es que la teología que yo tenía en aquel entonces, mi conocimiento de Dios no provenía de la Escritura. ¿Me explico? Llegas a conclusiones erradas. Entonces, está bien que tengas fe. Caminas bien ante Dios y tienes fe, pero es mejor que también tengas seguridad. El que tiene fe camina bien y el que tiene además seguridad, no nada más camina bien, ve mejor, siente mejor, disfruta más, confía más, porque no está tratando de mantener lo que por gracia ya se le dio, sino que su enfoque es totalmente distinto. No está tratando de evitar que sea rechazado, simplemente está tratando de agradar al Padre. Y es algo muy diferente, muy distinto entre sí, son cosas muy diferentes. Por eso, lo recomendable, lo que Pedro instruye en segunda de Pedro 1:10 dice, por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás. Y cuando habla de estas cosas, no está hablando nada más de esforzarse por asegurarte del llamado, está hablando del contexto, de agregar a la virtud esperanza y a la esperanza sabiduría, etcétera, etcétera. Pero el punto que quiero enfocar es que él dice esto, esfuérzate más todavía por asegurarte del llamado. ¿Por qué? Porque es lo ideal para todo hijo de Dios. Es lo ideal para todo aquel que ha sido adoptado. Que sepa por qué fue adoptado. Que deje de tener conceptos erróneos en su mente pensando en que la adopción dependía de lo que él había hecho o de lo que él va a hacer. ¿Me explico? Entonces,
Lo que debemos hacer para entender en qué consiste la verdadera salvación es ir a la Biblia. Es encontrar las razones por qué el Padre te eligió a ti. ¿Cuáles son las razones por las cuales te llamó a ti? Y ahí está la clave. El que piensa que su salvación no es segura, de alguna manera ha concluido que tiene que hacer algo para ganarla. O si no, mínimo para mantenerla. Pero el que está en el cuarto grupo ha dejado de confiar en sí mismo totalmente. No significa que se ha entregado al pecado, que al cabo Dios lo va a salvar. No. Sino que está plenamente consciente que no hay nada en él que lo lleve a la salvación. En lugar de confiar en él, ha decidido confiar en Dios. La esperanza no está en él, la esperanza está en Dios. ¿Me explico? Y todo parte de saber, como en mi ejemplo hipotético de un niño adoptado, lo importante es saber por qué fuiste elegido. De ahí se desprende todo lo demás. Si no comprendemos la elección, que es incluso triste, que muchos la niegan, no hay elección, dice. ¿Cómo no? La Biblia es clara. La Biblia dice con toda claridad que fuiste elegido. Y que así como fuiste elegido para salvación, hay otros que fueron elegidos para condenación. Hemos hablado de eso anteriormente. Pero el primer punto que tenemos que tomar en cuenta es, ¿por qué? Porque tú. Y muchos han llegado a conclusiones erróneas sobre la elección porque su teología no parte de la Escritura. Yo no sé qué te contaron a ti, pero llegó el momento en que yo pregunté, a ver, ¿por qué yo? Yo debí haber sido, como decimos en México, una piedra en el zapato de muchos de mis líderes. Porque yo preguntaba y si no me satisfacía la pregunta, no me quedaba contento y seguía buscando la respuesta. Y yo sé que fastidia a mucha gente, ¿verdad? Digo, pero pues también chécate las respuestas que me daban, ¿verdad? A ver, ¿por qué yo? ¿Por qué Dios me eligió a mí? Dice, es fácil. Dios todo lo sabe, ¿verdad? Dios vio el futuro. Y Él vio que tú ibas a hacer la oración de fe. Y como ibas a hacer la oración de fe, te eligió. Yo dije, suena bien, me convence. Sí, hice la oración de fe. Yo le entregué mi vida a Cristo. Dice, es que ahí está. Dios va al futuro, se fija quiénes le van a entregar su vida y entonces los elige. Y por muchos años me pareció suficiente razón. ¿Sí? Para mí tiene sentido. Porque yo le compartí a mis amigos, no querían nada de Dios, qué oración y qué tus patas, no quiero saber nada de Dios, yo voy a ser feliz. Bueno, Dios no los eligió. ¿Por qué? Porque no aceptaron a Cristo en su vida. Era fácil, ¿no? Para alguien que va empezando, que te digan algo así, dices, pues, tiene sentido. El problema es que no proviene de la Escritura. ¿Me explico? Hay algo que está equivocado aquí. Y a veces no nos damos cuenta hasta que lo analizas con más detalle, hasta que llega el punto en que dices, a ver. ¿Me eligió para salvarme o me eligió porque me salvé? No sé si puedes ver la diferencia. Porque a mí me dijeron, si tú haces la oración de fe eres salvo. Y Dios vio que ibas a hacer esa oración de fe, por eso te eligió. Entonces la pregunta es, ¿me eligió para salvarme o me eligió porque me salvó? ¿Me entiendes? ¿Sí o no? ¿O estoy revolviéndolos? Vamos a quitar a los que no se salvaron. Fíjate bien. Este es el tiempo. Este soy yo, flaco. Antes de que me digan, no eres tú, yo, flaco. Este es el 6 de octubre del 96, siglo pasado. Dios vio el futuro y vio precisamente este momento. ¿Y qué fue lo que Dios vio? Me vio a mí diciendo, Señor, te entrego mi vida. Y dijo Dios, ándale, yo lo voy a elegir para salvación. ¿Ok? Ahora, pregunto yo, cuando hice esto,
Se supone que me salvé, ¿no? Porque a mí me enseñaron que si hacía esta oración, me salvaba. Entonces, Dios vio el futuro para ver quién se salva, porque hace la oración y luego lo elige para salvarlo. ¿Tiene sentido? Lo que ellos están diciendo es que la salvación precede a la elección. ¿Me explico? Dios vio el futuro, vio que me salvé, entonces me eligió. Entonces primero te tienes que salvar y luego Dios te elige. Y eso no es lo que la Biblia enseña. No sé si alguna vez viste ese problema. Es un problema lógico. Dios me eligió para salvarme porque Él vio que te ibas a salvar. No, una cosa no lleva a la otra. ¿Qué es lo que dice la Escritura al respecto? Vamos a Efesios 1, 4 al 6. Efesios 1, 4 al 6. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para la alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Cuando dice que Dios nos escogió, la palabra griega es seleccionar, elegir. Está hablando aquí del concepto de la elección. Dios te eligió antes de la creación del mundo, ¿verdad? No había nadie. Dicen, es ahí cuando vio el futuro. Bueno, espérame. Dios me eligió, dice, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó. Palabra predestinó, griego priorizó. Ordenar con anticipación. Establecer anticipadamente algo. Designar algo antes. Es decir, Dios me eligió y me predestinó. Esto antes de la creación. Es decir, aún no hay tiempo. No existe el tiempo. Esto es la eternidad. Entonces no son dos cosas separadas, puesto que no hay tiempo, ¿verdad? Elección y predestinación no son dos cosas separadas por el tiempo, porque aún no había tiempo. Pero podemos decir que primero la elección y luego la predestinación. ¿Por qué? Porque simplemente es un orden lógico. La elección es elegir, la predestinación es ordenar que algo pase. ¿En qué consiste esa orden que Dios dio? Dice, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Nos predestinó a ser adoptados como hijos suyos. Fíjate bien, la orden es que un día vas a ser hijo de Él, en un momento en el tiempo. Entonces, según la Biblia, esto sucede, yo, en el siglo pasado, entregándole mi vida a Cristo, esto sucedió, según Pablo, porque Dios así lo había ordenado, o Dios lo ordenó porque así sucedió. Esto es totalmente incorrecto. Es imposible. Porque antes del tiempo Dios ordenó que esto pasara. Es imposible que haya ido a ver el futuro, vio que eso iba a pasar y lo dijo, ahora ordeno que eso pase. Y dices, eso es contradictorio. Esto pasó porque Dios lo ordenó. ¿Por qué? Porque Él me eligió. Pero lo que ellos enseñan es al revés. Dios vio que te ibas a salvar y por eso te eligió. No, es incorrecto. Me hizo sentido durante muchos años, hasta que ya no, ¿verdad? Dices, no me cuadra. No, porque la Biblia dice que la orden consiste en que yo me entregara a Él. Así que Dios no me eligió porque yo me entregué. Yo me entregué porque Él me eligió. ¿Me explico? Ahora, si me eligió y me predestinó, ¿qué hice para merecerlo? ¿Ok? Primer corrección. Soy salvo, soy hijo de Dios porque Él me eligió. Ok, la pregunta es, ¿por qué me eligió? ¿Por qué a mí? Romanos 9, 11 al 16. Dice, sin embargo, antes de que los mellizos nacieran o hicieran algo bueno o malo, y para confirmar el propósito de la elección divina, no en base a las obras, sino al llamado de Dios, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor. Hablando de Rebeca. Y así está escrito, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú.
¿Qué concluiremos? ¿Acaso es Dios injusto? De ninguna manera. Es un hecho que a Moisés le dice, tendré clemencia de quien yo quiera tenerla y seré compasivo con quien yo quiera hacerlo. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Otra cosa más que invalida esto. Dios no me pudo haber elegido por algo que yo hice. Porque dice claramente, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Antes de que yo naciera, antes de que hiciera cualquier cosa, no pudo ir a ver el futuro, a ver qué iba a hacer, porque la elección de Dios es por pura misericordia. Ahora, misericordia es no darte lo que te mereces, ¿verdad? Si te mereces un castigo duro y no te dan el castigo tan duro, es misericordia. Si mereces un castigo y no lo recibes, es injusticia, ¿verdad? Entonces estamos hablando de misericordia. Fuiste elegido por misericordia, no por algo que tú hayas hecho. ¿Ok? Ahora empieza a aclararse este asunto. A ver, entonces, ¿Dios no vio o no sabe lo que yo iba a hacer? Claro que lo sabe. Esa es la omnisciencia. Dios sabe todo lo que es verdadero. Todo lo que pudo haber pasado también lo sabe. ¿Verdad? Pero ese no es el factor para que yo fuese elegido. Y tú tampoco. Porque si no, ya estaríamos yendo en contra de la Escritura. Ahora, Pablo entonces nos explica, en una forma muy resumida, la manera en que Dios ha salvado a cualquiera que se diga hijo de Dios, a cualquier persona de la humanidad que haya sido llamada o que haya sido declarado justo. Este es el proceso que Dios siguió. Romanos 8, 28 al 30. Dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Ahora, fíjate lo que nos está diciendo aquí con detalle, porque es un proceso, ¿verdad? Hay distintas etapas, algunas tienen que ver con el tiempo, otras no tienen nada que ver con el tiempo. Lo primero es que, para los que Dios conoció de antemano, también los predestinó. Ya vimos que predestinó a los que eligió, ¿verdad? Entonces dice que a los que eligió, estos son los que conoció de antemano. Y aquí es donde algunos dicen, entonces sí tuvo que ver algo, ¿no? Tuvo que ir a ver algo. Porque dice que los conoció de antemano. A los que eligió, los predestinó. Dice, a los que conoció de antemano, también los predestinó. Es decir, a los elegidos, los conoció de antemano. Antes de la fundación del mundo. Es ahí donde dicen, oye, entonces, Dios tuvo que ir a ver el futuro para ver lo que ibas a hacer, ¿no? De alguna forma tuvo que haber checado qué ibas a hacer, porque si no, ¿cómo te conoce? ¿Verdad? Ahora, ¿este argumento proviene de la Biblia o de nuestra experiencia? ¿Qué tienes que hacer tú para conocer a alguien? Bueno, alguien te puede contar de cómo es, ¿verdad? Pero quién sabe si sea verdad todo lo que te dicen. Es muy buena onda y luego lo conoces y dices, ese es un pesado. O ves a alguien y dices, este es un pesado, lo conoces y es muy buena onda. Entonces, yo no sé a quién creerle. Lo único que puedo hacer para conocer a alguien es pasar tiempo con él, ¿verdad? O bueno, ¿cómo le hizo Dios para conocerme a mí? Dice, bueno, pues tuvo que ir al futuro para ver todo lo que yo iba a hacer. Ya sé cómo es Hernán, pero eso representa un problema. Porque para que Dios supiera cómo eres tú, tuvo que aprender de ti. ¿Verdad? O sea que hubo un momento porque ni siquiera había tiempo, hubo un momento en la eternidad donde Él no sabía quién eras tú. Donde Él ya no era omnisciente. Tuvo que ir a ver cómo eres, aprender de ti y entonces decir, ahora sé cómo es Hernán. Eso implica que Dios no era omnisciente y tuvo que aprender de ti. Ya estudiamos la omnisciencia, ¿verdad? Dios sabe todo antes de que suceda.
Entonces es incorrecto que Dios haya tenido que ir al futuro a conocerme. Entonces, ¿cómo sabía cómo era yo si todavía no existía? Porque Él me hizo así. ¿Me explico? Pongamos un ejemplo burdo. Tú has decidido construir una mesita. Ok. ¿Cómo sabes qué tanta madera necesitas? ¿De qué color? ¿Necesitas comprar pintura, barniz? ¿Qué herramientas ocupas? Bueno, todo eso va a depender de qué mesa quieres hacer, ¿verdad? Ahora, necesitas ir al futuro y ver la mesa para aprender de cómo va a ser y luego regresar y decir, ok, entonces necesito esta pintura, necesito este serrucho, necesito este tipo de madera. No. Tú dices, esta es la mesa que voy a hacer y la haces y sabías cómo iba a ser antes de que la hicieras. ¿Por qué? Porque así decidiste hacerla. No tuviste que ir al futuro a verla y luego regresar y saber lo que vas a hacer. No, tú decidiste crear esa mesa, desde antes de crearla ya sabes cómo va a ser. ¿Me explico? ¿Cómo es que Dios me conoce de antemano? Porque Él me hizo tal como soy. ¿Verdad? No es necesario que dijera, a ver Hernán, no sé qué onda contigo, así que te voy a poner en el siglo XIX, con toda esta raza alrededor tuyo y vamos a ver qué haces. Y no quieres nada conmigo, vámonos. Siglo XV. A ver, Hernán, con esta raza. Oh, no, tampoco. A ver, siglo XX. Por ahí del 96. A ver, ándale, aquí sí. Muy bien, Hernán. Entonces tú eres de este tiempo porque aquí es donde tú escoges estar conmigo. Pero lo malo es que ahora tus hermanos no quieren nada conmigo. Entonces voy a hacer otra combinación hasta poder encontrar a la mayor cantidad de personas que se puedan salvar. Porque Dios tiene que aprender de sus seres que va a crear para ver cómo se van a comportar y para ver qué van a decidir. No, Dios ya sabe lo que vas a hacer porque Él te hizo. El conocimiento que Dios tiene de ti proviene de Él, de ninguna otra cosa exterior. Entonces, cuando dice aquí, a los que conoció de antemano, ¿a qué se refiere? ¿A que fue al futuro a ver? No necesita hacer eso. A Dios le plació hacer algunos individuos a los que iba a salvar. Y Dios dijo, Hernán va a ser así, 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 y va a hacer los gestos así, y va a hacer todo así, va a tener la panza así. No porque esta sea la voluntad de Dios preceptiva, ¿verdad? Pero él ya sabía que iba a estar así. No que lo apruebe, pero él ya sabía. Así que a esos que conoció de antemano, porque Él los hizo, de hecho la palabra griega, pro-ginosko, pro antes, ginosko, conocimiento personal, íntimo, y hablamos de eso el domingo pasado, ginosko entre un hombre y una mujer en la Biblia se traduce como sexo, tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque es tan íntimo que se conocen de esa manera. Cuando hablas entre dos hombres no hablas de eso. Entonces, ¿cómo es que Dios me conoce personalmente desde antes de la creación del mundo? Porque Él me hizo tal como soy. Él sabe exactamente cómo iba a ser yo porque así me hizo. Y entonces Dios, en su soberana voluntad, a los que hizo y le plació, los eligió, no porque tuviera que ir al futuro. ¿Me explico? Entonces, a esos los predestinó. A los que predestinó, dice, los llamó. A los que llamó, los justificó, y a los que justificó, glorificó. Dime, en este proceso, ¿qué haces tú? ¿Cuál es la parte que a ti te corresponde aquí para poder salvarte? Me voy a borrar yo. Dime, ¿qué hiciste para que Dios te eligiera? Nada. ¿Para que te predestinara? Nada. ¿Para que te llamara? Nada. ¿Para que te hiciera nacer de nuevo? Nada. ¿Para que te declarara justo? Nada. ¿Para que te glorifique, es decir, te dé un cuerpo nuevo resucitado? Nada. Entonces, ¿por qué te eligió a ti? Por puro amor y misericordia. Ahora, entonces, ¿qué te hace pensar que no puedes estar seguro de lo que Él decidió hacer?
¿Me explico? Podrá llegar el momento en que digas, no, Hernán, que Dios diga, Hernán, ya me cansaste. Yo no me esperaba que hicieras esto, Hernán. Me decepcionas. Pregunta, ¿puedes decepcionar a Dios? ¿Qué se requiere para que alguien se decepcione? Que tenga una expectativa, ¿verdad? Y que no la cumplas. ¿Dios puede decepcionarse? Dios podría decir, hombre, Hernán, mira, Hernán es el bueno. Tengo altas expectativas con él. Y luego, Hernán cae. Ay, ya me avergonzaste. Me exhibiste aquí con todos los ángeles. Yo esperaba más de ti, Hernán. No puede ser. Es imposible que al ser omnisciente se decepcione. ¿Verdad? Sin embargo, yo vivía pensando que tal vez hoy decepcionaría a Dios. Que tal vez hoy sería la gota que derramaría el vaso. Que tal vez hoy diga Dios, basta, Hernán, me cansé, retiro lo dicho, ya no eres salvo. Pero ¿de dónde viene eso? No viene de la Escritura, ¿verdad? Proviene de una mala teología. O te enseñaron mal, o tratas de concluir en base a tu propia experiencia. Entonces, Pablo nos dice una serie de pasos simples, ¿verdad? Dios eligió. Bueno, este ya no raya bien. Dios eligió, predestinó, a esos los llamó, los justificó y los glorificó. Esto es antes de la creación del tiempo, ¿verdad? Esto fue un momento en el tiempo. Esto sucede en el tiempo, pero es instantáneo. Y esto es lo que esperamos todos, ¿verdad? Hay más pasos aquí que los hemos estudiado con más detalle, pero para el efecto del día de hoy no es necesario profundizar en todo lo demás. El punto es que si yo te pregunto, ¿en qué momento de estos fuiste salvo? ¿Qué me dirías? ¿En qué momento de estos ya eres salvo? Muchos dicen, ¿aquí? No. Si ya te está glorificando es porque ya te había justificado. ¿Qué era la justificación? Declararte justo. Es decir, Dios dijo, todos los pecados de Hernán son perdonados. Algunos dicen, sí, pero hasta el 6 de octubre del 96. Después de ahí ya son cosa tuya. Que Dios no perdona los pecados futuros, nomás los pasados. Bueno, a ver, cuando yo nací, ¿era futuro o pasado con respecto a la crucifixión? Cuando Jesús en la cruz dijo, consumado es, ¿estaba perdonado solo los pecados pasados y no los futuros? Yo todavía ni nacía. ¿Y Dios ya había perdonado mis pecados o no? Claro. ¿Y eran futuros o pasados con respecto a la crucifixión? Eran futuros. Dios perdonó todos los pecados de aquellos que ha declarado justos. Entonces dices, Hernán, entonces aquí me salvé. No. ¿Desde cuándo eres salvo? Desde antes del tiempo. ¿Por qué? Porque esto es una orden. Antes de que existiera el tiempo, Dios dijo, Hernán es salvo. No se ha manifestado hasta que exista el tiempo. Hernán va a nacer, se va a revelar, va a decir que es un ateo, y luego yo lo voy a transformar, y luego va a ser bien rebelde, y luego lo voy a humillar, y toda la historia del cristiano que te puedas imaginar, y luego lo voy a glorificar. Pero todo esto está pasando por esto. Así que fíjate bien, si yo llego a ser declarado justo, es porque me eligió, y no al revés. No me eligió porque me iba a declarar justo. ¿Me explico? Ahora, ¿cómo podemos saber? ¿Cómo puedo saber yo que soy elegido? Dices, bueno, Hernán, te concedo que Dios elige,
¿Cómo sabes que eres tú? ¿Qué dirías? Pues yo sé. Sí, pero ¿cómo sabes? Hay algo aquí adentro, aquí bien adentro. Una voz que me dice, eres salvo. ¿Sí? Todos los días te levantas diciendo, ay, qué salvo soy. Honestamente, ¿no ha habido días en los que dudas? En los que dices, ¿realmente soy salvo? ¿Qué te hace dudar? El pecadote que cometiste, ¿verdad? Y se siente feo porque dices, hoy se supone que un hijo de Dios no debe andar haciendo estas cosas. Y se siente feo y dices, cuestionas, oye, ¿realmente soy salvo? Pero la verdadera seguridad sobrevive toda duda. Porque es entendible que lleguen momentos, toda la vida cristiana tiene altibajos, ¿verdad? Hay momentos en que te sientes en las nubes y dices, amén, yo soy del Señor. Y hay días en que dices que hasta vergüenza te da decir que eres cristiano por las cosas que te has atrevido a hacer. Y dudas, pero vuelves a subir. Dios te muestra su fidelidad. Eres restaurado, disciplinado, lo que Dios haya hecho contigo, y vuelves a recuperar la confianza. Tienes que recordarte a ti mismo por qué fuiste elegido. Y no son tus obras el factor de la elección. Entonces, ¿cómo podemos saber? A ver, Hernán, ¿cómo sabes que Dios te eligió y te predestinó? ¿Qué le contestamos? No me digas que porque así te sientes. ¿Cuál es la evidencia? Bueno, el apóstol Pedro nos lo dijo. Segunda de Pedro 1:10, por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue Él quien los eligió. Fíjate lo que dice Pedro. Tú puedes saber quién es elegido si fue llamado. ¿Por qué? Porque este es el orden en el que Dios ha hecho las cosas. Así decidió hacerlas. Eligió y predestinó, y luego llamó. A los que llamó los transformó, los regeneró, los declaró justos, los adoptó como hijos, les dio el Espíritu Santo. Y a estos llegará el día en que les dé el cuerpo glorificado. Entonces dice Pedro, asegúrate de esto, porque si tienes esto, entonces pasó esto. Es decir, nadie puede decir, a mí Dios me justificó, pero no me había elegido. Sino que ahí de último dijo, ay, Hernán, anótenme ahí, Hernán, antes de que se muera, en el libro de la vida, ¿verdad? No, a Dios no se le escapa nada. Entonces, dice Pedro, asegúrate de esto, porque esto comprueba esto, ¿verdad? Ahora, ¿cómo sabes que fuiste llamado? A ver, yo puedo saber si soy elegido si Dios me llamó, pero ¿no te parece algo circular? Bueno, ¿y cómo sabes que Dios te llamó? Es que yo oí una voz, esa voz me dijo, ven, entonces Él me llamó. No, no es algo sobrenatural en ese sentido. ¿Cómo sabes que Él te llamó? Bueno, sigamos la cadena. A los que llamó, fíjate, a los que eligió, predestinó. A los que predestinó, llamó. A los que llamó, justificó. ¿Cómo sabes que fuiste elegido? Porque fuiste llamado. Porque a los que Dios predestina, llama. ¿Cómo sabes que fuiste llamado? Porque fui justificado. Porque nunca pude haber sido justificado si no hubiera sido llamado. ¿Cómo sabes que fuiste justificado? Porque soy glorificado. Ninguno puede decir eso aquí, ¿verdad? No voy a sacar en esa trampa. Nadie de aquí ha sido glorificado. ¿Estamos de acuerdo o hay alguno que piensa que sí? No vaya a ser, ¿verdad? Ok. Ninguno ha sido glorificado. Entonces aquí nos atoramos. Si yo me aseguro de esto, yo sé que soy elegido. Y si esto es seguro, entonces seré glorificado. ¿Verdad? Ahora, si en nada de esto he contribuido yo, ¿cómo puedo saber que estoy aquí? ¿Se acuerdan la pregunta que les hice el domingo pasado de por qué teníamos que estudiar la seguridad en la salvación? Les dije, a ver, estudiamos la santidad, ¿verdad? ¿Quién puede ser santo?
el que ha sido santificado. ¿Se acuerdan que era la santificación? Dios te puso aparte, es lo que santidad significa. Puesto aparte, separado de. Tú no puedes autoproclamarte un santo de Dios, no, Él te tiene que santificar. Él tiene que ponerte aparte. ¿Eso qué significa? ¿Cuándo te puso aparte? Desde antes de la fundación del mundo. Hernán está en el libro de la vida. Hernán es de los elegidos. Gracias. Hernán es de los elegidos. Desde ese momento, gracias, fui puesto aparte, ¿verdad? No se manifiesta todavía porque no hay tiempo. No se va a manifestar hasta que después de que sea llamado. Pero yo fui santificado. Ahora, para ser santificado, eso implica que algo pasó en mí. Nací de nuevo. Cuando hablamos de la justificación y hablamos del ordo salutis en latín, el orden de la salvación, sabemos que Pablo aquí está resumiendo en grandes conceptos lo que sucede. Aquí suceden más cosas, ¿verdad? Recibiste fe, fuiste convertido, fuiste adoptado, recibiste el Espíritu Santo, fuiste unido a Cristo. Todo eso sucedió cuando naciste de nuevo, de forma instantánea. Hablamos de distintas cosas por un orden lógico, no un orden temporal. No es, la regeneración no es un proceso. No es alguien que dice, no, apenas voy en la fe, todavía me falta la conversión. No. Es un instante. Todo sucede en un instante. Ahora, si realmente naciste de nuevo, vas a reflejar santidad, la consecuencia de que fuiste santificado. Y eso es lo que estuvimos estudiando en 9 partes. Fíjate, ¿te esfuerzas por hacer morir la carne? ¿Te esfuerzas por hacer lo que a Dios le agrada? ¿Te esfuerzas por agradar a tu prójimo para su bien? ¿Te esfuerzas y estás pagando el costo de la vida cristiana, dispuesto a pagarlo? ¿Estás creciendo en santidad por los medios públicos y privados? ¿Estás luchando contigo mismo? ¿Se acuerdan? Somos una nueva criatura, no una que no peca, sino una que se deleita internamente en Dios, pero peca externamente. Es una criatura que lucha contra sí misma. ¿Eso te ha pasado o no? Si eso te ha pasado, entonces te tengo muy buenas noticias. Has sido justificado, porque el hombre carnal no quiere nada con Dios, no busca a Dios, no busca lo bueno, se deleita a sí mismo. Su conciencia lo acusa, sí, pero no hay arrepentimiento. Sigue haciendo lo que a él le agrada, a pesar de que es contrario a Dios. Entonces, si tú naciste de nuevo, sigues pecando, pero luchas contigo mismo. Tienes eso. Mira, si estás aquí, puedes estar seguro de esto. Y por consecuencia, de esto. ¿Por qué? ¿Porque confías en ti? No, porque confío en Dios. Porque esto es una obra de Él. ¿Me explico? ¿En qué consiste la falsa seguridad? Jesús lo dijo. En aquel día me dirán, Señor, Señor, y ya vimos que esa doble mención, Señor, Señor, aparentaba o trataban de aparentar cercanía. En tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, hicimos milagros. Nada de eso tiene que ver con santidad, ¿verdad? Jesús les dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Nunca te conoció, hacedor de maldad. No que ocasionalmente peques, no, eso es lo que haces, esa es la práctica. ¿Dónde está la diferencia entre el que ha sido justificado y el que no? En sus obras. Al árbol lo conoces por sus frutos. Podrán decir muchas cosas bíblicas, muchas cosas correctas, pero la evidencia es lo que hacen, no lo que dicen, lo que hacen. Muchos hablan bíblicamente correcto, pero hacen lo opuesto a lo que hablan. ¿Me explico? Ahora, si Pedro te dice, asegúrate de que fuiste llamado, ¿qué vas a buscar en ti? Bueno, si Él me llamó, debe haber evidencia de santidad. Y si la hay, es porque Él me eligió y me predestinó. Y si me predestinó, me va a glorificar.
Fíjate lo que dice Pablo, Romanos 8, 30 al 39. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. ¿Cuál es la consecuencia de entender esto? Dice el versículo 31 en delante. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Él que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La indigencia? ¿El peligro o la violencia? Así está escrito. Por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Cuál es la consecuencia de entender esto? Nada me separará del amor de Cristo. Nada me podrá condenar. Oye, si las cosas se ponen difíciles, si hay hambre, persecución, miseria, nada me separará del amor de Cristo. ¿En qué radica la verdadera seguridad? En Cristo. En la obra que Él ha decidido hacer. En que Él me escogió no por lo que yo hago, hice o haré, sino por pura misericordia. El problema es que no todos enseñan esto. Y muchos no lo conocen, aunque lo han leído no lo entienden. Dios ha garantizado su promesa. Segunda de Corintios 5, 1 al 5, dice, de hecho sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, tendremos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. Mientras tanto suspiramos, anhelando ser revestidos de nuestra morada celestial, porque cuando seamos revestidos, no se nos hallará desnudos. Realmente vivimos en esta tienda de campaña, suspirando y agobiados, pues no deseamos ser desvestidos, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Es Dios quien nos ha hecho para este fin y nos ha dado su Espíritu como garantía de sus promesas. ¿De qué está hablando aquí? De esta tienda de campaña, este cuerpo se va a morir. Y yo tengo que esperar esto, un cuerpo nuevo. Y dice Pablo, para eso te hizo Dios, para que recibas este cuerpo nuevo, ¿verdad? Y nos ha dado su Espíritu como garantía de sus promesas. Reina Valera 60, arras, de su promesa, el griego arrabón, pago parcial por adelantado que asegura que el resto será liquidado. ¿Alguna vez has dado algún anticipo? ¿Para qué es ese anticipo? Decimos los mexicanos, es que de lengua me echo un taco. Puede decirme, sí te lo voy a comprar, te lo juro. Sí, pero si no me das un dinero por adelantado no te voy a creer nada. ¿Verdad? ¿Ya te ha pasado? Que quieres vender algo y te dicen, yo te lo compro, y ya no lo ofreces, y luego no te lo compran. ¿Qué aprendes? A que ya no le crees a la gente. Sí te lo quiero comprar, te lo juro, ya tengo el dinero. Bueno, a ver, suelta, no te voy a dar nada de esto todavía. Me vas a dar una parte del dinero, lo que me garantiza que me des el resto. Si estás bien seguro, no vas a tener problema en darme un anticipo. Ahora, siendo humanos, ni siquiera eso garantiza, ¿verdad?, que va a acabar de pagar, pero ya te quedaste con el anticipo, porque ese no se regresa. Ahora, en el caso de Dios, si Él dice, Hernán, lo que empecé contigo lo voy a terminar, y ahí te va un anticipo. ¿Cuál es ese anticipo? Su Espíritu Santo. ¿Cuándo recibiste ese Espíritu Santo? Cuando fuiste justificado. El Espíritu Santo en ti es la garantía. Si alguien dijera, no,
puedes perder la salvación, eso implica que Dios no liquidará el resto. Es decir, que Dios va a dejar un anticipo y luego va a decir, ¿sabes qué? Mejor no. Y la Biblia es clara en que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cualquiera que se atreva a decir que lo que Dios empezó en ti no lo va a terminar, está diciendo que Dios en realidad no garantiza nada. Y que el Espíritu Santo que dejó en ti es una farsa. Porque precisamente el Espíritu Santo es el que lo garantiza. Es más, Filipenses 1:6. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Dios no va a dejar inconclusa su obra. Literalmente, el que empezó la buena obra, la terminará. Te dio las arras, te dio el anticipo, va a liquidar. No es opcional, no es variable, es garantía. Ahora, dicen algunos, como a mí me enseñaron, bueno, puede que Dios te diga que sí, luego te diga que no. En el ejemplo que puse del orfanato. Puede que Dios te diga, sí, mi hijo, y después, mejor no. Puede pasar, dicen algunos. Bueno, eso implicaría que Dios dice que sí, y luego dice que no, ¿verdad? Pero Pablo habla precisamente de eso en 2 de Corintios 1, 15 al 22. 2 de Corintios 1, 15 al 22. Dice, confiando en esto, quise visitarlos primero a ustedes para que recibieran una doble bendición. Es decir, visitarlos de paso a Macedonia y verlos otra vez a mi regreso de allá. Así podrían ayudarme a seguir el viaje a Judea. Al proponerme esto, ¿acaso lo hice a la ligera? ¿O es que hago mis planes según criterios meramente humanos, de manera que diga sí, sí y no, no al mismo tiempo? Pero tan cierto como que Dios es fiel, el mensaje que les hemos dirigido no es sí y no. Porque el Hijo de Dios Jesucristo, a quien Silvano, Timoteo y yo predicamos entre ustedes, no fue sí y no. En Él siempre ha sido sí. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su Espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Aquí está otra vez la garantía. Aparte nos dice que Dios no te dice que sí, luego que no. Es sí. Y por último nos habla del sello. ¿Qué es este sello? Los reyes tenían un sello real, ¿verdad? Ellos hacían un edicto, se escribía y se anunciaba en las aldeas del reino, ¿verdad? Para saber que ese edicto era real, tenía que tener el sello. Si tenía el sello, era irrevocable, era garantía absoluta de que el rey lo había hecho. Y lo que dice aquí Pablo es que Dios nos selló, somos de Él. En Él no es sí y no, es sí. Tenemos la garantía de que va a cumplir con sus promesas. Entonces dime, ¿quién, conociendo esto, se atrevería a asegurar que Dios se puede arrepentir de la salvación que te dio? No se puede, no bíblicamente. Si procedes de la Escritura, es imposible que no estés seguro de tu salvación, porque es Dios quien lo sostiene. Entonces, mi intención el día de hoy es que haya personas que se muevan de aquí a acá, por medio de lo que el Espíritu Santo les revela. ¿Qué es una revelación que el Espíritu Santo da? ¿De dónde viene? No estoy hablando de una experiencia ultrasensorial. ¿Cómo le haces para que el Espíritu Santo te revele algo? Leyendo la Biblia, ¿verdad? Leyendo la palabra. ¿Por qué fuiste elegido? Por misericordia, no por obras tuyas. Dios es fiel. Te ha dado la promesa, la ha garantizado, dio el anticipo, tienes el sello. ¿Qué te falta para que confíes en Él? Pero es que yo soy muy pecador. Sí, pero ¿dónde dice aquí que tú colaboraste en algo? Mira, lo único que tú aportaste fue tu pecado.
¿verdad? Que hace necesaria la salvación. Fuera de ahí, absolutamente nada. Entonces, ¿por qué podemos hablar de una verdadera seguridad? Porque la palabra es verdadera. Porque es Dios mismo quien lo dice a través de la palabra. La verdadera seguridad consiste en creerle a Dios y dejar de confiar en ti. Quien aún piensa que puede perder su salvación es porque tiene su esperanza puesta en sí mismo. Nuestra esperanza está solo en Él. Y Él no falla. Él no miente. Él es fiel. Por eso, no es arrogancia decir, estoy seguro de que soy salvo. No es arrogancia, porque no me estoy viendo a mí mismo. Estamos confiando en el que ha sido fiel y que siempre es fiel, ¿verdad? Entonces, dice la Escritura, Romanos 16, el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Cómo es que el Espíritu te asegura eso? Acabamos de leerlo. Toda la palabra es inspirada por Dios. El Espíritu mismo te asegura que eres hijo de Dios. Acabamos de leer los pasajes. Es el Espíritu Santo quien te da la certeza por medio de la Escritura. Y dice el versículo 17, y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Es un hecho. Que ninguno de nosotros confíe en sí mismo. Todos debemos confiar en Él, ¿verdad? Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Hoy nos enfocamos en estudiar por qué tenemos o por qué debemos tener seguridad. Pero no he mencionado ningún pasaje que asegure que la salvación no se pierda. Hay muchos argumentos a favor, supuestamente, de que la salvación se pierde. Y no he tocado ninguno de esos pasajes, porque mi intención es hacerlo el próximo domingo, si Dios quiere. Hoy nos enfocamos en estudiar cuál es la verdadera seguridad y de dónde proviene. Proviene de la Escritura. Falta considerar qué pasa con esos pasajes que parecen indicar que sí se pierde. ¿Por qué Dios desechó a Saúl? ¿Por qué dice la Escritura que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor? ¿Por qué dice que algunos, habiendo probado del Espíritu Santo, apostataron y se fueron? ¿Por qué algunos que eran aparentemente bien cristianos se fueron? ¿Por qué Judas, siendo enseñado por el mismo Jesús, no perseveró? Bueno, reconozco que hay muchos pasajes que a la simple lectura parece indicar que se pierde la salvación. Y no toqué ninguno de esos el día de hoy. Precisamente para dejar en claro que la seguridad de la salvación proviene de la Escritura y luego dedicarnos a explicar esos pasajes de una manera bíblica. Hacer exégesis de esos pasajes y sacar conclusiones del texto. Así que si Dios quiere, el próximo domingo estudiamos si la salvación se pierde o no. Quizás alguno todavía diga, bueno, hoy me has convencido, Hernán, hoy soy salvo, mañana quién sabe. Bueno, todavía hay oportunidad de ver más argumentos. Hay que dar respuesta a esos pasajes. Estaría incompleto nuestro estudio si no consideramos esos pasajes que parecen indicar que sí se pierde. Así que lo vamos a hacer. Pero para efectos del día de hoy, yo espero que el Espíritu Santo te haya hablado directamente con lo que leímos y te haya llevado a la convicción de que es imposible que Dios cambie de parecer.
que es imposible que tú puedas destruir la obra que Dios empezó en ti. Es imposible que Dios no termine lo que empezó en ti. Es imposible que Dios, adoptándote, te regrese al mundo como si fueses del mundo. Jesús habló claramente que los que son de Él no son de este mundo. Si naciste de nuevo y eres una nueva criatura, no tienes poder para regresar atrás. No tienes poder para desnacer. Dios no te deshace habiéndote hecho nacer de nuevo. Si hay santidad en ti, puedes estar seguro que te eligió. Y eso es fundamental para avanzar en santidad, porque vamos a caer muchas veces. Y necesitamos recordarnos que Dios ya sabía que eso iba a pasar. Y aún así te amó. Dios ya sabía que ibas a caer y aún así te eligió. En eso radica la esperanza del cristiano. Cada día decir, yo sé que Dios es fiel a pesar de mi infidelidad. Esforzarme por hacer lo que le agrada por gratitud, no para tratar de mantenerme salvo. Esforzarme y ser mejor cada día solo por amor a su nombre, por todo lo que me ha dado gratuitamente. Esa es la esencia del cristianismo. Ahí está la ética del cristianismo. Lo que hacemos, lo hacemos por gratitud, no como un medio para obtener algo. Así que vamos a orar. Señor, queremos pedirte en tu misericordia y en tu paciencia que nos muestres, Señor, de una manera clara, que nos hagas comprender lo que tu palabra dice con absoluta certeza. Enséñanos a confiar en ti, a confiar plenamente en que tú vas a terminar la obra que empezaste en nuestras vidas a pesar de nosotros mismos. Enséñanos a confiar que aunque mi vida esté bajo riesgo de muerte, aunque me pidieran negarte, Señor, y amenazaran todo lo más preciado que tengo, aún tú me sostendrás. Aún en ese día, aunque lo perdiera todo, no apartarás de mí tu amor y me sostendrás con firmeza, Señor. Es la esperanza basada en lo que vimos en Esteban. Lo estaban matando, Señor, lo estaban apedreando y lo sostuviste. Enséñanos, Padre, a caminar con seguridad. Hemos caminado con fe. Tú nos regalaste esa fe, pero ahora te rogamos que nos hagas caminar también con seguridad. Enséñanos a ver la vida que enfrentamos desde tu perspectiva. Enséñanos a entender que cada problema que has permitido en nuestras vidas ha sido para fortalecernos, para hacernos más sabios, más maduros. No es una prueba para ver si resistimos y nos salvamos. No, Señor. Enséñanos a entender que es un proceso para hacernos madurar. Porque tú eres fiel, Señor. Y como dijo Pablo, tú tienes poder para guardar lo que te hemos confiado hasta aquel día. Como dijo Judas, tú tienes poder para librarnos sin caída. Obviamente está hablando de la caída definitiva. Hemos tropezado muchas veces, Señor, pero tú has sido fiel y justo para perdonarnos. Fiel y justo a lo que Jesús hizo. Y por sus méritos, Señor, hemos sido perdonados. Así que enséñanos a vivir la vida, Señor, dignos del llamamiento, sabiendo que no hay nada en nosotros mismos que amerite tu salvación, sino por los méritos de Cristo solamente. Enséñame a caminar con la confianza que debo tener, a poner mi esperanza en ti, Señor, a poner los ojos en el futuro, en las cosas que van a pasar, en las cosas que debo hacer, y no estar no estar viendo lo que hice. Tú me has perdonado y me has limpiado, Señor. Me has dado arrepentimiento. Enséñame a caminar hacia adelante. Enséñanos a caminar, Señor, hacia adelante, a perseverar, a alcanzar la meta, confiando en que tú eres fiel, que tú nunca nos dejarás, que no importa, Señor, cuántos pecados hemos cometido, cuántas veces hemos tropezado, nada de eso nos separará de tu amor. Transfórmanos
y límpianos, Señor, para que demos un buen testimonio de tu nombre. Transfórmanos, llévanos a una manera de pensar distinta, por consecuencia a comportarnos de otra manera. Danos más santidad para que las personas puedan ver no que somos buenos, no que somos perfectos, sino que tú eres paciente, bondadoso y misericordioso. Gracias, Señor, por tanta paciencia, tanta bondad y tanta misericordia que has tenido para con cada uno de nosotros en nuestra vida y por todo, Señor, lo que aún falta. Gracias. Amén. ¿Pueden sentarse? Pasemos a la sección de preguntas. Tenemos 15 minutos para responder preguntas que tengan que ver con este tema. Si alguien tiene una pregunta, levanta su mano y le llevan el micrófono. Y si nos queda tiempo, contestamos posibles preguntas en línea. ¿Ahí hay una pregunta? Sí. Buenas tardes, pastor. Oye, nada más si me puedes aclarar un poquito el significado de la palabra del griego ginosco, que dice conocer de antemano, porque lo usaste como en el ejemplo de la eternidad, de que Dios antes conoció de antemano, o sea, porque y lo explicaste, por ser Él el creador, obviamente. Más adelante, Romanos 9 habla de vasijas de honra y deshonra, algo así. Entonces, ahí entiendo que hay un ginosco de parte de Dios. Pero más adelante Jesús busca o aclara que también debe haber un ginosco, o sea, debemos de conocerlo de antemano, pero es conocer de antemano relación entre nosotros con Él, o por el primer ejemplo que diste, ¿se refiere a dos significados diferentes de ginosco? No, es que conocer de antemano es pro-ginosco. Pro-ginosco, perdón. Pro es antes, ¿verdad? Sí. Este es conocimiento por experiencia personal. Ah, ok. Al mezclar y tener una sola palabra, pro-ginosco, ese es el conocimiento de antemano o presciencia. Ahora, nosotros no tenemos que conocer de antemano a Dios, eso es imposible. Exacto. A nosotros tenemos, esto es lo que necesitamos, un conocimiento personal con Jesús. ¿Me explico? Okay. La omnisciencia de Dios no es ginosco. Dios conoce o sabe de toda criatura que ha formado porque Él la creó. Pero hablar de ginosco es para con sus elegidos. Ah, ok. Gracias por aclararme. Buenas tardes, Hernán. Mira, estuvo muy bien la enseñanza. Gracias. Pero quedan algunas dudas en algunos puntos. Por ejemplo, he tenido mucho compañerismo con gente reformada, que a veces hay una crítica muy visceral contra la oración de fe que hacen la nominal iglesia, ¿no? Pero sabemos que la palabra de Dios dice que cuán insondables son tus juicios e inescrutables son tus caminos. Yo quería hacerte una pregunta. ¿Hasta dónde debemos de criticar esa oración? Sé, de acuerdo a Juan 15:16, ¿verdad?, que no me elegiste tú a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Y a veces la oración pretende determinar que tú eliges a Dios, ¿verdad? Y en ese sentido, pues estamos mal. Y sabemos que Dios es misericordioso, y en esa inescrutabilidad de sus caminos es muy probable que Dios esté usando eso aún. He conocido mucha gente que es salva y se considera que cambió después. Por ejemplo, tú ahorita comentaste que tú eres salvo desde el 10 de octubre, creo, del 96. 6 de octubre. Pero, ¿qué determinó que tú fueras salvo? Esa es la primera pregunta. Son dos, si me permite nomás, así rápido. ¿Hiciste la oración de fe en ese día? Sí. Entonces, Dios usó, en cierta manera, equivocadamente por nosotros, esa oración. No estoy diciendo ni la justifico esa oración. Yo creo que Dios nos da otros medios para poder evangelizar y que gente venga al conocimiento de Dios. Sé de antemano que la oración no está correcta, ¿verdad? Pero, sin embargo, Dios la usa. Bueno, difiero, no considero que Dios haya usado esa oración. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la regeneración, decimos que, lógicamente hablando, la fe precede la regeneración.
lógicamente hablando, porque sucede en el mismo instante. Recibo fe y soy regenerado. Ahora, la oración de fe, para que la haga con fe, implica que primero tuvo que haber pasado algo, ¿verdad? Esto es un instante, ¿verdad? Para que yo ore con fe, dado que la Biblia dice que no hay nadie bueno, no hay nadie que busque a Dios, entonces yo no pude haber orado con fe, sino hasta después de nacer de nuevo. Entonces la oración de fe no es el problema. Sí, estoy de acuerdo en eso. El problema es pensar que la oración de fe es lo que salva. Entonces, afirmativo. A eso me refiero con que la oración de fe no es algo que Dios esté usando, porque para que yo la hiciera genuinamente, primero me tuvo que regenerar. Así que es indistinto si la hice o no la hice, porque primero me regeneró. Pero la enseñanza equivocada que recibí es que, en lugar de decirme, es que tú ya estás regenerado, y la disposición de hacer la oración de fe es la evidencia de tu nuevo nacimiento, me dicen, no, hasta que hagas la oración de fe vas a nacer de nuevo. En eso consiste el error. Estoy de acuerdo con eso. Preguntarte, pero Dios marcó ese día. Claro. Ese día que hiciste tú la oración de fe, ¿no? Lo marcó. No está correcto, como te digo, de acuerdo a Juan 15:16, que dice, no me elegiste tú a mí. Yo ya te elegí. Exacto. Y entiendo lo de proginesco y lo de prorizo, ¿verdad? Pero a veces no entendemos. Yo por esa razón no me le voy al cuello mucho a la gente que usa. Sí les explico que no es la oración la que te salva. Pero bueno, más o menos quedó claro al respecto. Porque luego se genera una disputa a veces muy condenatoria entre nosotros. Y, evitamos usar la oración de fe por la confusión que genera. Sí. Pero el hecho de haberla hecho, o sea, lo que hay que dejar en claro es que eso no garantiza que naciste de nuevo. Claro. La otra pregunta es, ¿cuándo consideras tú que recibiste el Espíritu Santo? Bueno, yo me refiero a ese día en particular, porque hablando de la regeneración, es cuando somos adoptados y cuando recibimos el Espíritu Santo. Es parte de la regeneración. Ahora, en ese día en particular yo puedo notar un antes y un después, porque mi vida entera cambió, ¿verdad? De hecho, de inmediato dejé muchos vicios que yo tenía. Un día antes de ese día yo todavía fumaba y tomaba. En ese instante, aunque había ido a la fuerza, en ese instante se acabó para mí el interés en todas esas cosas. Ni siquiera podía hablar con palabras altisonantes como hablaba, porque me sentía muy mal de siquiera pronunciar las palabras que siempre pronunciaba. O sea, para mí fue un cambio radical, muy notorio, que los demás confirmaron, ¿verdad? Ok, porque sé que a veces es un poco conflictivo este punto que voy a citar. Para mí, eso pudo haber sido el primer consolador que obró y actuó en ti, que te dio la salvación, ¿verdad? Es la gracia que tomaste de Cristo, el primer consolador es Cristo, pero que conforme, sí me gustaría que también expresaras tu punto de vista, porque dice la palabra de Dios en Juan 14:15 y 16. Dice que hermanos, si me amáis, guardad mis mandamientos. Uh-huh. Y si guardas mis mandamientos, entonces, y ahí viene un ruego y una intercesión de parte de Jesucristo por nosotros. Entonces yo rogaré al Padre para que os dé otro consolador. Entonces me da la impresión de que sí, la Biblia habla de que muchas gentes recibieron el Espíritu Santo en el momento en que nacieron o fueron sumergidos en el agua. Pero también nos muestra que a veces tuvieron que caminar cierto tiempo y recibieron el Espíritu Santo. ¿Me entiendes? Claro, la iglesia dice que reciben el Espíritu Santo cuando hablan en lenguas, ¿no? Es error garrafal. Pero si hay un momento, yo pienso en mi consideración, que cuando verdaderamente ya el primer consolador hizo la obra en ti y te llevó a ese arrepentimiento y te hizo llevar a una vida conforme al mandamiento de Dios, cuando estás ya glorificando el nombre de Dios, entonces dice, yo voy a rogar para que venga sobre ti el segundo consolador. Uh-huh. Esa era mi duda, y tal vez a lo mejor en la próxima pudieras introducirlo para aclarar por qué este pasaje en donde Jesucristo habla que no se da en muchas ocasiones en el momento en que nacemos, sino que se da en el transcurrir de la vida cristiana. Ese era mi... Okay. Bueno, habría que aclarar primero que si el Espíritu Santo es la garantía,
de la promesa, ¿verdad? Y el Espíritu Santo es lo que, en esencia, siendo Dios, nos une a Cristo. No podemos desligar de la regeneración eso, ¿verdad? Es decir, no puede ser que alguien haya sido regenerado, pero no tenga la garantía del Espíritu Santo. Por eso el énfasis en que la regeneración no es un proceso, es un instante. Ahora, hay que hacer distinción. Que venga el Espíritu Santo sobre ti no es lo mismo a ser regenerado. Por ejemplo, el Pentecostés. Estaban todos unánimes en oración, el Espíritu Santo aún no descendía sobre ellos. Pero ese descender sobre ellos era la capacidad que tenían o que recibirían para la obra que se les encomendó. No hablamos de una regeneración en ellos cuando el Pentecostés se presentó. Ya habían sido regenerados, pero fueron capacitados para la obra. Por eso podemos ver que en la vida del cristiano podemos encontrar distintos grados de madurez, o podríamos llamarle unción en el sentido de capacidad para hacer. El hecho de que yo haya nacido de nuevo garantiza que el Espíritu Santo está conmigo, porque es la garantía. Pero puedo ser un inmaduro en muchas cosas, que después de una segunda porción, no de la salvación, sino que el Espíritu Santo, por medio de su gracia, me haya capacitado para nuevas tareas, va a haber un cambio radical en mí, pero que no era cuestión de ser salvo o no, sino cuestión de madurez. Así es. En los cristianos podemos experimentar distintos grados de madurez, incluso algunos de ellos en forma sobrenatural. Pero eso lo vemos como algo aparte de lo que sucedió en la regeneración cuando recibimos el Espíritu Santo como garantía. Desde que nacemos de nuevo, somos guiados por el Espíritu Santo. Y el hecho de que recibamos gracias o misericordias o nuevos dones, eso es aparte de la regeneración. Sí, o sea, sí, claro. Digo, hay ejemplos que nos muestra la Biblia, por ejemplo, los apóstoles, al final del ministerio de Jesucristo, dice que Jesucristo sopló sobre ellos porque no habían recibido el Espíritu Santo. O sea, no fue en un principio cuando Él los llamó. Igual Apolos le preguntaron que si había recibido el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Y fue cuando lo llevaron a un conocimiento mejor y pleno y recibió el Espíritu Santo. Entonces, eso es a lo que me refiero con un grado de madurez, ¿verdad? Así es. Ok. ¿Había otra pregunta? Bueno. Acá ya está el micrófono. Hola, Hernán. Mi pregunta tiene que ver con igual los vasos de la ira y vasos de deshonra. Bueno, vasos de deshonra. Y tenía que ver con Ginosco, pero va con la pregunta de predestinó, que tiene que ver con Florizo antes y estableció un límite. Sí. Ok, mi pregunta es que si... ¿Podrías pegarte más en el micrófono? Perdón. Mi pregunta es sobre parabasis, el pecado, cruzar el límite. Entonces, si hay vasos para ira, estos están cruzando el límite. No. ¿No? No, bueno. Es que hay una doble predestinación. Una en el sentido activo y una en el sentido pasivo. Cuando Dios predestina para salvación, en automático, a todos los que no eligió, los está predestinando a perdición, ¿verdad? Entonces, por eso dice Pablo que Dios no es injusto al elegir a unas vasijas para honra y otras para deshonra, porque Dios le reveló a Moisés, tendré misericordia de quien quiera tenerla, ¿verdad? Seré clemente con quien quiera hacerlo. Entonces, dado que todos los hombres pecan y todos merecen la condenación, Dios desde la eternidad ha decidido a quién le perdona sus pecados y por consecuencia a los demás no se los perdona. No es injusticia, porque les da lo que sus obras merecen. Recibirán un justo juicio. Cada uno va a ser juzgado según sus obras. Así que Dios les da justicia a los que no fueron elegidos para salvación y gracia a los que eligió para salvación. Pero en ninguno de los dos casos hay injusticia. Entonces, cuando Dios elige, cuando Dios elige y predestina para salvación, en automático los demás quedan predestinados a perdición. No porque Dios les niegue la salvación, sino porque les da lo que sus obras merecen. ¿Me explico? ¿Había otra pregunta por acá? Buenos días. En el tema de la fecha que mencionas, pero en general para todos, o sea, puede haber gente que en ese momento recibió fe y fue regenerado, pero no precisamente por la oración, o sea... No, tuvo que haber sido antes de la oración. Si la oración que hizo fue genuina, tuvo que haber sido regenerado antes. Pero no sabía, la persona no sabe. ¿No sabe? Pero en el momento en que hace la oración la gente o la iglesia
te hace ver que es la oración de fe, pero coincide en el momento. No fue la oración, sabemos que no es la oración, pero sí fue el momento. Pero no siempre, ¿verdad? Ese es el problema. Cuando hacíamos, hace muchos años, hacía yo campañas evangelísticas, contábamos 400 almas en Cristo, 400 personas que habían hecho la oración, ninguna de ellas iba a la iglesia. Pero esa oración no fue genuina en ninguno de ellos. Ahí está el problema de enseñar que la oración es lo que salva, ¿verdad? Así es, pero bueno, hablando de las personas que sí fueron regeneradas, o sea, es un momento que coincide, o sea, que equivocadamente creemos que fue la oración de fe, pero, por ejemplo, más explícito, por ejemplo, en el caso tuyo, ¿por qué te quedó grabada esa fecha? Por el cambio, no por la oración. Por el cambio en mi vida. Pero entonces, si desechamos la oración, esa fue la fecha de tu regeneración. Sí, claro. Es que, mira, pude no haber hecho ninguna oración de fe, ¿verdad? Dijeron, el que quiere entregar su vida a Dios pase al frente. Y yo pasé. Eso ya era evidencia suficiente. Que digan, ahora, ¿quieres nacer de nuevo? Haz esta oración. Sí, pues sí quiero. El punto es que ya nací de nuevo. Porque a mí me llevan a la fuerza y yo no quería hacer nada ahí. El simple hecho de que me dijeran, el que quiera entregarse a Cristo pase al frente, ya era un milagro que yo lo hiciera. Ahora, si nadie me hubiera dicho nunca, tienes que hacer esta oración, jamás hubiese relacionado la oración de fe con la salvación. Ese día hubiera quedado marcado en mi vida porque públicamente, con las personas de la iglesia a quienes yo me burlé y me quejé y tuve que pasar al frente y decir, sí, quiero humillarme ante Jesús. Por eso mi vida quedó marcada, no porque haya dicho esa oración. Ok, sí, porque, bueno, en el caso mío, la verdad, o sea, hace 15 años, la verdad, ni me acuerdo qué día ni qué año. Okay. Pero, digo, no es necesario acordarte tampoco, ¿verdad? Pero es relevante la fecha, pero porque se te quedó marcado por esa situación, no por la oración. No por la oración. Entonces, comprueba que si fue una oración que no tenía nada que ver con la regeneración, entonces ni te acuerdas, ¿verdad? Ok, gracias. Muy bien, se acabó el tiempo. Si alguien se queda con preguntas, se puede acercar al final con confianza. Es todo. Antes de pasar a los avisos, despedimos a los que nos acompañan en la transmisión